Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar entonces con esta tercera y penúltima presentación dentro de lo que ha sido este ciclo de charlas sobre odontología holística. El domingo anterior estuvimos hablando sobre endodoncias, también llamadas tratamiento de conductos radiculares, y el riesgo para la salud que entraña este procedimiento odontológico. Y hoy será el turno de cavidades, este proceso patológico, necrótico, que puede ocurrir en los maxilares, típicamente en los antiguos sitios de extracción de dientes, especialmente de molares. Pero como siempre, antes de comenzar, contarles rápidamente que estas charlas se dan dentro del marco del funcionamiento del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista, mi centro terapéutico, que está ubicado aquí en la ciudad de Arica, en calle San Marcos 525. Tiene su propio sitio web, el que ustedes ven ahí en la imagen en pantalla, www.alquimista, con K en este caso, .cl. En este mismo sitio web ustedes encontrarán bastante más información para que puedan complementar los antecedentes que van recibiendo en cada una de estas presentaciones. Bien, entrando en materia entonces y partiendo por la definición de lo que es una cavidad, es decir, que es un proceso necrótico infeccioso que ocurre en el interior del hueso de la mandíbula o el maxilar, típicamente en el antiguo sitio de extracción de un diente, particularmente de molares, debido a un incompleto proceso de relleno del alvéolo dentario con tejido óseo. El alvéolo dentario, por cierto, es aquel espacio, aquel hueco en donde se inserta la raíz de un diente permanente. Explicado todo esto en palabras más simples, diríamos que cuando un odontólogo, por la razón que sea, tiene que extraer un diente permanente, comúnmente, una vez que lo retira, acto seguido pone una tórula de algodón encima del lugar de extracción del alvéolo y le pide al paciente que muerda por algunos instantes hasta que pare el sangramiento. Sin embargo, ocurre que la raíz de un diente no está en contacto directo, en contacto íntimo con la pared ósea del alvéolo dentario, que forma parte de los maxilares, sino que se unen indirectamente a través de lo que se llama el ligamento periodontal. El ligamento periodontal son finos filamentos que recorren toda la superficie de la raíz de un diente permanente y por lo tanto se une en infinidad de puntos a la pared ósea del alvéolo dentario. De hecho, es esta característica anatómica, la presencia del ligamento periodontal, lo que le permite a un odontólogo especialista en ortodoncia corregir paulatinamente la dentadura de un paciente utilizando aparatos como brackets o frenillos. Y entonces ocurre que muchas veces al extraer un diente de esta manera simplista, que es como comúnmente se ha realizado, sin hacer ningún tipo de curetaje o limpieza en el alvéolo dentario, muchas veces quedan adheridas en las paredes del alvéolo dentario restos de tejido periodontal e incluso de cemento, que es esta película que recubre toda la superficie de la raíz de un diente, y cuando esto ocurre, el organismo entiende que la raíz del diente todavía está en su lugar y entonces dispara el relleno del alvéolo dentario con tejido óseo solamente de manera superficial, como si fuese una tapa, quedando debajo entonces un espacio, un hueco, que con el tiempo se transforma patológicamente hablando en una cavidad. Y es que ocurre también que en la boca hay infinidad de bacterias, comúnmente no producen ningún problema. De hecho, cada vez que nos cepillamos los dientes y la lengua, lo que estamos haciendo es remover una parte de estas bacterias. Entonces ellas caen dentro del alvéolo dentario una vez que se ha extraído un diente. Posteriormente, como decíamos, se cierra solamente de manera superficial este alvéolo dentario, pero las bacterias no mueren por falta de oxígeno porque son facultativas, vale decir, son capaces de cambiar su metabolismo para seguir subsistiendo en ausencia de oxígeno en un ambiente anaerobio, y entonces ellas comienzan a multiplicarse y a subsistir a través del tiempo. Y así en el largo plazo ellas necrosan lentamente la pared ósea de lo que alguna vez fue el alvéolo dentario, transformándose en definitiva en la patología conocida como cavidades.
Debido al tejido necrótico y a la proliferación de bacterias anaerobias en el interior de este hueco óseo, bacterias que además, como cualquier organismo biológico, evacúan sus propias toxinas producto de su metabolismo, van entonces paulatinamente a través del tiempo afectando y produciendo diversa sintomatología en el cuerpo de una persona. Esta patología de cavidades a través del tiempo ha tomado diferentes nombres según el investigador que la ha descrito en su momento, como por ejemplo cavidades óseas de Radner, cavidades óseas de Roberts, desencadenamiento de cavidades óseas, campos de interferencia, osteonecrosis cavitacional inductora de neuralgia, conocida por la sigla NICO en inglés, y patología ósea cavitacional alveolar. Por su parte, el odontólogo estadounidense Green Vardiman Black, considerado uno de los padres de la odontología moderna en los Estados Unidos, él hace más de un siglo describió la patología de cavidades, indicando al mismo tiempo la forma en la que debía ser tratada quirúrgicamente, empezando por hacer una incisión en el tejido dermatológico en la zona que se debe tratar, para posteriormente perforar la relativamente delgada capa ósea hasta acceder finalmente a la cavidad, al tejido necrótico, para proceder a hacer una limpieza, un curetaje, un desbridamiento para remover todo resto de tejido necrótico en el interior de este sitio hasta alcanzar finalmente el tejido óseo sano y saludable. Y por cierto que el Dr. Black en su momento denominó a la patología de cavidades osteitis crónica, un nombre más para esta patología a través del tiempo. Con estos antecedentes históricos y otros más, la duda se había instalado en las mentes del médico cardiólogo Thomas Levy y el odontólogo Hal Huggins, ambos de los Estados Unidos, quienes sospechaban que la patología de cavidades era un fenómeno patológico bastante más frecuente que lo que el común de los odontólogos piensan, quienes creen que este fenómeno de cavidades es de una extraordinaria baja ocurrencia. Así, entre 1991 y 1995, en las instalaciones odontológicas del Dr. Hal Huggins en los Estados Unidos llevan a cabo un estudio clínico con 112 pacientes escogidos al azar de ambos sexos entre 10 y 83 años para examinarlos e intervenirlos si era el caso en relación con la patología de cavidades. Y los resultados fueron realmente sorprendentes. De los 354 antiguos sitios de extracción de terceros molares, resultó que 313 tenían presencia de la patología de cavidades, representando una incidencia elevadísima de un 88%. Cabe decir que los terceros molares son aquellas muelas comúnmente conocidas por las personas como las muelas del juicio. Las personas tenemos comúnmente 4 muelas del juicio en nuestra boca, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior, en la parte posterior de la cavidad bucal. Respecto de segundos y primeros molares, la incidencia de patología de cavidades fue de un 70 y de un 82%, y para el resto de los dientes, vale decir incisivos, caninos y premolares, la incidencia fue más baja, pero todavía significativamente alta, con un 58%. Además, a raíz de este estudio clínico, los investigadores también se dan cuenta que las cavidades comúnmente no se aprecian en imágenes por rayos X. Por aquel entonces, en la primera mitad de la década del 90, era el scintigrama óseo con el medio de contraste Tecnesio 99, la técnica imagenológica que permitía la detección eficaz de este fenómeno de patología de cavidades en los maxilares. Sin embargo, con el paso del tiempo y el advenimiento de nuevas tecnologías, hoy en día es la tomografía computarizada de haz cónico el examen imagenológico de elección para poder identificar eficazmente la presencia del fenómeno de cavidades en los maxilares. Las cavidades pueden ser tan pequeñas como de 1 milímetro de ancho, largo y alto, o tan grandes como de 1 centímetro cúbico o incluso más, especialmente en pacientes sedéntulos a quienes se les han extraído todas o gran parte de los dientes, cuyas cavidades pueden llegar a unirse unas con otras formando verdaderos canales en el interior de los maxilares con sus paredes óseas necrosadas.
De esta forma, los investigadores concluyen en definitiva que la patología de cavidades es entonces un fenómeno de una ocurrencia bastante frecuente, a diferencia de lo que se creía hasta ese entonces. El tejido necrótico que se va formando paulatinamente en esta cavidad y la proliferación de bacterias en el interior de esta van generando diversa sintomatología en el mediano y largo plazo, por ejemplo impactando negativamente el sistema inmunológico de una persona en diferentes grados dependiendo de la particularidad de cada paciente. Así también de los 112 pacientes investigados y tratados por estos dos investigadores, algunos de ellos presentaban enfermedades crónicas o degenerativas de base, como por ejemplo esclerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y enfermedad de Parkinson, quienes una vez de ser tratados exitosamente con la cirugía correctiva para el fenómeno de cavidades, vieron mejorada significativamente la sintomatología asociada a estas enfermedades. La imagen a la derecha corresponde a una tomografía computarizada de Ascónico realizada en 2019 a quien habla. Específicamente el cuadrante superior del lado derecho, la flecha amarilla está indicando una zona hipodensa de 4 por 3 milímetros aproximadamente, que corresponde específicamente a un fenómeno de cavidades, este proceso osteonecrótico, ocurriendo en este caso en el maxilar, específicamente en un antiguo sitio de extracción de un tercer molar, de una muela del juicio, aquella ubicada en la parte inferior del lado derecho. Posición que un odontólogo en términos técnicos identificaría con el número 4.8. Como no pude encontrar ningún odontólogo especializado en estas materias, un odontólogo holístico que supiese, conociese de esta patología, haya sido capacitado y tenga experiencia en dicha materia, tuve que buscar fuera del país y encontré en Sao Paulo, en Brasil, al Dr. Ludmar Peixoto Jr., del área de la cirugía y especialista en odontología holística, con quien me comuniqué antes que nada telefónicamente y quien no titubeó ni un segundo cuando le pedí que pudiese corregir con la cirugía del caso este fenómeno osteonecrótico ocurriendo en mi mandíbula. De esta forma, a comienzos de octubre del 2020, fui sometido por el Dr. Ludmar en su consulta odontológica en Sao Paulo a la cirugía para la corrección del fenómeno patológico de cavidades y la cual, por cierto, resultó ser exitosa. Bien, esta última diapo muestra las referencias bibliográficas que dan fe o soportan todos los antecedentes que ustedes han recibido el día de hoy en esta presentación. Específicamente la número 1 es la publicación técnico-científica en donde está el detalle del estudio clínico realizado por los doctores Tomás Levy y Hal Huggins, el cual fue publicado en el año 1996 en el Journal of Advancement in Medicine. Ya para terminar esta presentación los voy a dejar con un video cortito de 6 minutos que en realidad corresponde a un extracto del documental que vimos al final de la presentación del domingo anterior, documental que dura 1 hora con 12 minutos, que está subtitulado en castellano y que habla fundamentalmente de las endodoncias, también llamada tratamiento de conductos radiculares, y el riesgo para la salud que supone aquel procedimiento odontológico. El documental se llama Root Cause. Yo les recomiendo que puedan verlo de manera completa, es muy entretenido, interesante y sobre todo educativo, y cuenta la historia verídica de una persona que padeció un alicaído estado de salud producto de un diente con endodoncia en su boca y también el fenómeno de cavidades en alguno de sus maxilares. En este documental, si bien se habla fundamentalmente de las endodoncias y sus riesgos, también en una parte puntual de solo 6 minutos se refiere a la patología de cavidades, porque como decía, era también otro fenómeno patológico que estaba afectando al protagonista de este documental. Entonces extraje esa parte de 6 minutos y la vamos a ver a continuación. En estos 6 minutos ustedes verán a propósito al doctor Tomás Levy, médico cardiólogo, que fue uno de los autores del estudio clínico que hemos podido conocer en esta presentación,
Y por su parte, respecto del Dr. Hal Huggins, el otro de los autores de este estudio clínico, solo podremos escuchar un audio de él que han quedado para la posteridad, porque el Dr. Huggins falleció el año 2014. Además verán a otros médicos y odontólogos expresando sus opiniones técnicas y profesionales en relación con la patología de cavidades. Una vez que este video extracto termina, la charla se acaba automáticamente, así que yo aprovecho de despedirme en esta oportunidad, dejándolos como siempre cordialmente invitados para el próximo día domingo a esta misma hora a lo que será la cuarta y última presentación dentro de este ciclo de charlas sobre odontología holística. En aquella oportunidad estaremos hablando sobre radiactividad presente en algunos insumos odontológicos. Bien, me despido entonces en este momento y los dejo entonces con este video extracto de 6 minutos. Chao. I was starting to feel great, so I went to an EAV machine operator to make sure my energy flow was on track. But something was off. I found I had another blockage, this time in one of my wisdom teeth. I dug deeper and got a cone beam scan. I was told it was a cavitation, something else you really don't want. Just my luck. I had to get that sorted out now as well. Step one was actually finding out what a cavitation is. Cavitations are basically residual infections in the jawbone which result from extraction of teeth. If the extraction site is not meticulously curetted and cleansed, the bacteria just infiltrate into that wound and live there for the rest of the life of the patient. Every bone in your body is connected to another bone by way of a ligament. Your tooth is connected to your jawbone by way of what we call a periodontal ligament. If a tooth is properly pulled, when the tooth is out, the dentist will also take out that ligament. And if that ligament is gone, that bone will heal in so that there is full bone and you have a restored jawbone. But if the doctor pulls that tooth and doesn't take out that ligament, that space where that tooth was may seal over on the top and be a cavity. So that periodontal ligament staying in the socket, it prevents communication from the body being able to send the osteoblasts and the osteoclasts to that extraction site and fill in with healthy bone. It becomes a barrier. And it will be a place where the body then will use as a storage depot for junk, toxic junk, bacteria, funguses, and it won't hurt. It may not be completely visible on a regular x-ray, but it is sitting there. So the periodontal ligament prevents healing. One actual study on 5,000 cavitations left after wisdom teeth were removed, 4,999 had not healed. Only 1 in 5,000 had healed. The majority of people in the United States and in the developed countries around the world that have had extracted teeth for any reason also have cavitations. And what's inside that hole is nothing different. And this sounds disgusting and it sounds like an exaggeration, but it's not. It's the same as wet infectious gangrene. These cavitations in the jawbone, they can create significant diseases, significant neurological diseases like, for example, MS. But that cavitation can occur from different things. For instance, a person could have a clotting disease, or they could have had a football injury, something that made the bone not be healthy in that particular area. The most common reason is that the tooth was removed and the periodontal ligament was not taken out, and therefore that void of where the tooth was never did fill in appropriately with healthy bone. The second most common reason is that that bacteria that's in a root canal tooth will find a microfracture through that particular root surface and kind of wormhole through the bone and create a void. And so it's not uncommon for a cavitation to occur next to a root canal. The most common spots are the wisdom teeth. The wisdom teeth are unique in that there are 4 circuits going through it instead of just 2. It's heart, small intestine,
and the sympathetic and parasympathetic systems. And so you see people whose adrenal glands are not working, and it's because they have infection in where their wisdom teeth were taken out, because you can have infections in the bone where your wisdom teeth were taken off for 50 years and essentially have no pain there, but it completely destroys your life. When you don't have enough adrenaline, you have trouble going to sleep, and then you have trouble dealing with stress. And then it gets to where you can't stand any stimulus. So you don't like loud music, you don't like loud noises, you can't be around a rowdy crowd, you can't be around people who are arguing. Now, what I just described is a person whose life's in the toilet. For instance, I myself had my wisdom teeth out when I was in dental school. About 30 years later, I developed a heart arrhythmia, and nothing seemed to help it. I would take intravenous vitamins, I tried homeopathics, nothing was doing it. And all of a sudden I said, wait a minute, let me check, see if I have a cavitation. That wisdom tooth, which is on the heart meridian, you see, was causing the problem. If you can get a good normal 3D cone beam x-ray of your jawbone, then you do have a much higher reassurance that you don't have this cavitation process going on inside the jawbone as well. And if the dentist unroofs that and scoops that stuff out and then removes that ligament and then that heals, that patient can get well. One of the questions that we get is, are there things I can do prior to my procedure to increase my ability to heal properly from a surgical procedure like a cavitation or from a root canal removal? One of the biggest things that you can do is to have proper nutrition, be eating a clean diet, be getting enough proteins and enough vitamins and minerals. When that tooth comes out, you want to make sure that the socket is cleaned out really well. You want to remove the periodontal ligament. If there's infection, you want to get rid of the infection, and then you let it heal. I like to let the body fill it in with its own natural bone. You have to wait at least 3 months for that. You want to check it and make sure that it did heal, that you don't have the cavitation.